Comentario Lucas capítulo 23 y 24. Capítulo 23. Jesús no presenta defensa. Versículos 1 al 25. El juicio judío se enfoca en la cuestión religiosa, blasfemia, pero cuando los judíos enviaron a Jesús a Pilato, enfatizaron la cuestión política. Pervertir al pueblo. Pilato trató de enviar a Jesús de regreso al Sanedrín. Juan capítulo 18, versículo 31, pero su estratagema no resultó. Los principales sacerdotes y escribas insistieron que el gobernador romano ratificara su decisión. Pilato dijo que no hallaba ninguna base para condenar a Jesús, y esto hizo que los líderes judíos fueran más vehementes en sus intentos de matar a Jesús. Siempre listo para cualquier otra vía de escape, Pilato envió a Jesús a Herodes, puesto que Jesús venía de la jurisdicción de Herodes, pero esto tampoco dio resultado. Herodes había querido por mucho tiempo conocer a Jesús, esperando verle hacer algún milagro, pero cuando finalmente se encontraron, Jesús ni dijo ni hizo nada. Al matar a Juan el Bautista, Herodes había silenciado la voz de Dios. Nuestro Señor soportó gran humillación de manos de sus enemigos, pero lo soportó todo con valentía. Isaías capítulo 53, versículo 7, y de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 23. Por tercera vez escaparse. Cuando Jesús regresó a él, ofreció azotar a Jesús y soltarle, puesto que se acostumbraba dejar en libertad a un prisionero durante la temporada de la Pascua. La multitud, incitada por los principales sacerdotes, versículo 23, Marcos capítulo 15, versículo 11, pidió que dejaran en libertad a Barrabás, y al final Pilato accedió. El trabajo del gobernador romano era procurar que se hiciera justicia, y sin embargo Pilato cedió a la presión de la multitud después de afirmar 3 veces que Jesús era inocente. Jesús dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 13. Pero Pilato no quiso aceptar la verdad. Juan capítulo 18, versículo 33 al 39. Jesús no pidió simpatía. Versículo 26 al 32. Se exigía que el criminal condenado llevara la cruz al lugar de ejecución. Jesús lo hizo así al principio de la jornada. Juan capítulo 19, versículo 17, pero no pudo continuar probablemente debido a la debilidad resultante de todo lo que había sufrido aquella noche. Los soldados, queriendo acelerar la ejecución, obligaron a Simón a que llevara la cruz por él. Mateo capítulo 5, versículo 41. Fue una experiencia humillante para ese judío de Cirene que había venido a Jerusalén para la fiesta. Hechos capítulo 2, versículo 10. Pero tal vez le condujo a la conversión de él y su familia. Marcos capítulo 15, versículo 21. Romanos capítulo 16, versículo 13. Simón Pedro había ofrecido ir a prisión y muerte con Jesús. Lucas capítulo 22, versículo 33. Pero fue otro Simón el que fue con Jesús al Calvario. Algunas de las personas en Jerusalén que amaban a Jesús lamentaban su tortura, pero él les advirtió que no lloraran por él. Demasiado a menudo en nuestra predicación y enseñanza enfatizamos tanto los aspectos físicos de los sufrimientos de nuestro Señor que nos olvidamos de la agonía espiritual que soportó en la cruz por la separación con su Padre. Al mirar hacia el futuro, Jesús veía su gloria. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Pero juicio
Para la nación judía, demasiada devoción religiosa es solo emoción sentimental, superficial y pasajera. Jesús quería que hagamos nuestra la petición de sus padecimientos. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Y no que tratáramos de duplicar las sensaciones de sus sufrimientos. Jesús no manifestó resentimiento. Capítulo 23, versículo 22 al 49. La crucifixión es tal vez la más humillante y dolorosa forma de ejecución jamás encontrada, y sin embargo Jesús no ofreció resistencia y manifestó resentimiento. Incluso oró por los responsables de su muerte. Versículo 34. Su oración no obtuvo automáticamente perdón personal para sus enemigos, pero sí contuvo la ira de Dios por casi 40 años, dándole así tiempo a la nación para que se arrepintiera. Es triste, pero no recibieron la palabra y hasta cometieron otro asesinato cuando apedrearon a Esteban. Hechos capítulo 7. A Jesús lo crucificaron entre dos criminales e intercedió por los transgresores para dar cumplimiento a Isaías capítulo 53, versículo 12. La monja dio cumplimiento a Salmos capítulo 22, versículo 6 y 8, y la bebida que le ofrecieron, el Salmos 69, verso 21. La luz y las tinieblas nos recuerdan el Salmos 22, verso 1 y 2, y el grito en el versículo 46 dio cumplimiento a Salmos 31, verso 5. Lucas es el único escritor que registra la conversación entre Jesús y el ladrón. ¿Cómo sabía el ladrón que Jesús tenía un reino? Probablemente por el letrero que habían colocado sobre su cabeza. Versículo 38. ¿Cómo supo que Jesús podía salvarlo? Oyó a los burladores gritar: salvó a otros. Versículo 35. Incluso la ira del hombre puede alabar a Dios nuestro Señor en su compasión, ladrón de su pecado, y le dio la salvación, y lo hizo en un instante. Pero nunca debemos usar a este ladrón como una excusa para dilatar la decisión por Cristo. Lo más probable es que él se salvó en su primera oportunidad. No tenemos evidencia de que haya conocido antes a Jesús. El hecho de que Jesús entregó su espíritu demuestra que estaba en pleno control de la situación. Juan capítulo 10, versículo 15, versículo 17 y 18. La palabra encomiendo en el versículo 46 significa depósito. Lo entrego para que se guarde con seguridad. Pablo la usó en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18 y 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Esta afirmación citada en Salmos 31, versículo 5, la usaban los niños judíos como oración al acostarse. Jesús no sufrió deshonra. Versículos 50 al 56. La sepultura de nuestro Señor dio cumplimiento a Isaías capítulo 53, versículo 12. Los criminales condenados perdían todo derecho a un entierro decente, pero Dios tenía a José y a Nicodemo. Juan capítulo 19, versículo 38 al 42. Listos para cuidar del cuerpo de Cristo. Es importante para el Evangelio que sepamos con certeza que Jesús en realidad murió y fue sepultado, porque su resurrección depende de la realidad de su muerte y sepultura. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 11. Puesto que todos los miembros del concilio judío
condenaron a Jesús, Mateo capítulo 14, versículo 64, y debido a que José no había consentido con ellos, es probable que no estuvo en aquella reunión para dar su voto. José vivía como a 30 kilómetros de Jerusalén, de modo que es obvio que no preparó él mismo la tumba. No es muy probable que hubiera escogido un sitio tan cerca al lugar de ejecución pública. Tenía la tumba y las especies preparadas y estuvo cerca en el momento. Él y Nicodemo habían investigado en las Escrituras, Juan capítulo 7, versículos 50 al 53, y aprendieron que el Cordero de Dios moría, y así estuvieron listos. Qué servicio realizaron y qué precio debían haber pagado cuando los demás miembros del concilio se enteraron de lo que habían hecho.